Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Brian Danilo Hernández Gómez. Mi carnet es 2021-680 y pues mi sección es CB4BV. A continuación haré el podcast, ¿verdad? El podcast. Eh, Como invitado, invité a mi hermano, Freddy Lisandro Hernández Gómez. Mi hermano Freddy, ¿verdad? Entonces él nos estará acompañando como invitado sobre, sobre el tema que nos toca hablar en este podcast, ¿verdad? Y pues primero iniciaremos con la historia de los motores eléctricos. Dice que los primeros motores eléctricos fueron simples dispositivos electrostáticos descritos con experimentos realizados por el monje benedicto escocés Andrew Gordon y el inventor estadounidense Benjamin Franklin. En la década de 1740, la invención de la pila electroquímica por el italiano Alessandro Volta en 1799 hizo posible la producción de corrientes eléctricas persistentes después de que el danés Hans Christian Ørsted descubriera en 1820 la interacción entre tal corriente y un campo magnético, interacción electromagnética. Pronto se hicieron muchos progresos. Entonces, como podemos ver, la historia de los motores dice que empezó por el benedicto escocés Andrew Gordon y el inventor estadounidense Benjamin Franklin en la década de 1740, ¿verdad? Esto fue la invención de la pila electroquímica por el italiano Alessandro en 1799, ¿verdad, profesor? Dice que hizo la producción de corrientes eléctricas persistentes y lo hizo después de que el danés Hans Christian Ørsted descubriera en 1820 la interacción entre tal corriente y un campo magnético. Entonces esto nos da un amplio concepto, ¿verdad? No sé qué dice aquí nuestro invitado Fred. Pues yo siento que es muy interesante esto lo que estamos viendo de la historia de los motores eléctricos. Siento que me ha servido mucho y siento que va a servir a mucho y a muchas personas, a, a quien tiene ese tema y es muy interesante este tema. ¿Verdad? Es demasiado interesante, no, pero no solo eso. Dice, el francés Andrew Marie Ampère tardó solo unas semanas en desarrollar la primera formulación de la interacción electromagnética y presentar la ley de Ampère, que describe la producción de fuerza mecánica por la interacción de una corriente eléctrica y un campo magnético. Dice que la primera demostración del efecto con un movimiento rotativo fue realizada por el inglés Michael Faraday en 1821. Dice que se sumergió un alambre colgante en mercurio sobre el cual se colocó un imán permanente cuando una corriente pasaba a través del alambre. Este giraba alrededor del imán, mostrando que la corriente daba lugar a un campo magnético circular cercano alrededor del mismo. Sin duda, un científico fundamental en la historia del motor eléctrico. Como podemos ver aquí, Freddy, hay un gran científico fundamental en la historia del motor eléctrico y esto fue en 1821. Entonces, dice también, este motor se muestra a menudo en experimentos físicos sustituyendo el mercurio, el tóxico, por salmuera. El inglés Peter Barlow se basó en esto en 1822. Pasa su rueda de Barlow, aunque estos y otros motores homopolares similares no pudieron ser utilizados para su aplicación práctica hasta finales del siglo. En 1827, el físico húngaro Angyos Jedic comenzó a experimentar con bobinas electromagnéticas. Después de que se resolvieran los problemas técnicos de rotación continua con la invención del conmutador, llamó a sus primeros dispositivos autores electromagnéticos. Entonces, como podemos ver, aquí hay toda una historia de los motores eléctricos, de cómo fueron creados y que hay personas que se inspiraron en otras para poder crear su propio motor o crear su propia inversión en los motores, ¿verdad? Sí. Entonces, te mostraré también hay historia del motor eléctrico de corriente continua y del motor eléctrico de corriente alterna. Dice que el primer motor eléctrico de corriente continua capaz de hacer girar máquina fue inventado por el científico inglés William Sturgeon en 1832, siguiendo su obra el inventor estadounidense Thomas Davenport
construyó un motor eléctrico de corriente continua tipo conmutador que patentó en 1837. Estos motores funcionaban a 600 revoluciones por minuto. Oh. Gracias a una potente maquinaria y a una imprenta, sin embargo, no tuvieron éxito comercial debido al alto consumo de la energía de la batería primaria, lo que arruinó a Davenport. Además, en aquel momento no se disponía de ningún sistema de distribución de electricidad, por lo que no surgió ningún mercado comercial. Practicó con estos motores. En 1824, el físico francés Francois Arago formuló la existencia de campos magnéticos rotatorios en 1879. El estadounidense Walter Bailey, al encender y apagar manualmente los interruptores, logró el primer motor de inducción primitivo. En la década de 1880, muchos inventores intentaban desarrollar motores de corriente alterna, puesto que las ventajas de la corriente alterna en la transmisión de alta tensión a la larga distancia se veían contrarrestadas por la imposibilidad de hacer funcionar los motores en corriente alterna. Entonces, y tenemos unas imágenes aquí las voy a agrandar. Tenemos unas imágenes, ¿verdad? De cómo fueron los motores. Los motores antiguos. Los motores, antiguos, los primeros motores, ¿verdad? Esto nos da un panorama más amplio, ¿no? Exacto, nos da un panorama más amplio sobre los motores, ¿verdad? Pero también tengo otro tema, que cómo funciona un motor. Ya vimos cómo era un motor, cómo fueron creados a lo largo de la década, de los años, pero queremos ver cómo funciona un motor. Su funcionamiento, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, dice, el motor eléctrico genera resistencia. ¿Cómo funciona un motor eléctrico? Dice, el motor eléctrico genera resistencia y convierte la energía cinética en corriente alterna, la cual de nuevo pasar por el convertidor que la convierte en corriente continua y a su vez se almacena en la batería. Este proceso también ocurre cuando actúa la frenada regenerativa del coche eléctrico. En el interior del motor eléctrico tenemos un estator, que es el componente estático del motor, y diferentes arrollamientos por los cuales el paso de la corriente eléctrica crea un campo magnético que gira en el interior del estator. En el centro encontramos un rotor, el cual es la parte móvil, que contiene un campo magnético fijo. Dicho campo magnético es que gira en el estator, arrastra el campo magnético fijo del rotor y lo hace girar a su vez. Mediante una serie de engranajes permite que las ruedas del coche eléctrico giren y por consiguiente se genere movimiento. Entonces, leemos y vemos que los motores eléctricos no solo hacen un gran trabajo, sino en los coches también podemos ver un motor en un coche que hace girar las llantas de un carro, hace que el carro vaya en movimiento, ¿verdad? Entonces, dice que existen diferentes tipos de motores eléctricos con distintos alcances y fines que operan en máquinas de todo tipo, desde vehículos y grandes máquinas para las industrias hasta pequeños artefactos del hogar. Pero si nos centramos en el motor en sí, podemos decir que siempre funciona de la misma forma, por medio de la interacción entre corrientes sinuosas y un campo magnético, la cual genera fuerza o energía dentro del mismo. Es decir, parten del principio de inducción electromagnética, que nos indica que cuando un conductor se encuentra en interacción con líneas de flujo magnético y entre ellas existe un movimiento en el inductor, se induce un voltaje que a su vez, estando en un circuito cerrado, generará la circulación de una corriente eléctrica y por consecuencia la inducción de un campo magnético actuará con el existente provocando un par y un movimiento del mismo. Dice que todo esto permite que el rotor o parte giratoria se mueva, produciendo el ciclo de funcionamiento. Qué interesante este tema, sí, ¿verdad? Es muy interesante, sí. Y tenemos unas imágenes de cómo funciona el motor, ¿verdad? Que está en la escobilla, el colector de delgadas, como puedes ver que gira, ¿verdad? Sí, aquí tenemos el eje, el bobinado, la armadura, la electricidad. Y así es como funciona un motor. Entonces, también tenemos las partes de un motor eléctrico. Tenemos las escobillas, el cilindro, el circuito magnético. Las escobillas son las que se encargan de permitir que exista una conexión entre la parte giratoria y la parte fija del motor eléctrico. La mayor utilización son las escobillas de carbones, que tienen la capacidad de transmitir de forma correcta la corriente eléctrica en generadores y motores eléctricos. Tenemos el cilindro,
Este se encuentra en el interior del anillo y tiene la capacidad de girar con libertad si posee un entrehierro, mira esto, constante. El cilindro estaba anexado al eje del motor y en su superficie cuenta con varias ranuras por las cuales es posible que se sitúe el bobinado inducido. Son aquellas que se componen, el circuito magnético son aquellas que se compone de chapas magnéticas que se encuentran de forma apiladas y en el aislamiento entre sí, las cuales crean en el cilindro del rotor una forma de cilindro que, y al mismo tiempo están agrupadas de manera de anillo en el estado. Tenemos más, y más partes. El rotor, esta parte es conocida también como inductor. En ella es donde las piezas que permiten que el eje del motor gire, conocidas como espiras, pueden combinarse al eje. Estas espiras son conocidas como bobinado del motor y de ellas depende el cambio que se realizará de energía eléctrica a mecánica. Mira, de aquí del rotor, dice que de esta depende que se realice energía eléctrica a energía mecánica. O sea, es muy importante conocer todos estos temas porque uno tal vez dice el motor, pero uno no sabe en realidad de lo que está hablando, ¿verdad? Entonces, es buena información. Sí, es muy buena información. Lo que yo estoy aprendiendo aquí, que cómo van las partes de un motor, ¿verdad? Yo no sabía esto, pero ahorita que tú me lo estás enseñando, pues ya lo sé, ¿va? Estas son las partes de un motor, ¿verdad? Sí, y es muy interesante este tema. Sí, dice etapas. Son elementos que sirven para sostener los cascos del rodamiento y de cojinetes, permitiendo que el soporte de la acción del motor. La carcasa es la que sirve para cubrir y proteger el motor del estator. Para fabricarse el material utilizar depende del tipo del motor. Su aplicación y su diseño puede ser tipo sumergible, totalmente cerrada, prueba de goteo, abierta o prueba de explosiones. Está la base y la caja de conexiones. La base es la que sirve para toda la fuerza mecánica con la que puede operar el motor eléctrico. Esta puede ser lateral o frontal. Caja de conexiones. Su función es proteger los conductores que permitan la alimentación del motor, preservándolos de elementos que puedan causarle daños y a su propia operación mecánica. La carcasa es como cuando te comes una manilla, la abres, ¿verdad? Sí. Es lo que protege la manilla, ¿verdad? Porque si te das cuenta, cuando rompes un maní, se rompe la cáscara, ¿va? Cáscara. Entonces queda el maní intacto. Entonces es lo mismo, la carcasa es como una parte que cubre y protege el motor para que no se dañe. La caja de conexiones son como conductores como que permiten que no se dañe el motor. Y tenemos bobinado del motor. Es un cable que permite mostrar el enrollado de diferentes espiras por el inicio de este y el final es que entra y sale la corriente eléctrica. Los cojinetes son aquellos que contribuyen a la operación perfecta de las partes que giran en el motor. Se usan para la reducción de la fricción, fijar y sostener ejes mecánicos, lo cual permite que sea posible el menor consumo de potencia. El estator, que es el último, funciona como la base del motor, ya que se encuentra fija, permite que se realice la rotación del motor, se mueve la forma magnética, existen estatores ranurados y de polos salientes. Entonces, aquí tenemos unas imágenes de lo que está dentro del motor. O sea, tenemos la carcasa es la que podemos ver aquí, ¿verdad? Entonces, también tenemos aquí está el bobinado, el eje, el estator, el ventilador, el rotor, la carcasa. Si te das cuenta, la carcasa es como se mira como gruesa. Sí, pues. Se mira como muy gruesa. Ajá. La carcasa. Es para que proteja el motor y no se dañe, ¿verdad? Sí. Y tenemos tipos de motores eléctricos. Tenemos el motor tipo AC. Los motores tipo AC son altamente flexibles en muchas funciones, incluido el control de velocidad, variadores de velocidad y tiene una base instalada mucho más grande en su comparación con los motores de corriente continua. Algunas de las principales ventajas son baja demanda de energía al inicio, aceleración controlada, velocidad operacional estable, etcétera. Tipos de motor AC. El sincrónico. Este tipo de motor, la rotación del rotor se sincroniza con la frecuencia de la corriente. El suministro de velocidad permanece constante bajo cargas variables, por lo que es ideal para a una velocidad constante y se utiliza en dispositivos de posicionamiento de alta precisión como robots, instrumentación y
máquinas y control de procesos. La inducción, que es asincrónico, este tipo de motor utiliza la inducción electromagnética del devanado del estator para producir una corriente eléctrica en el rotor y por lo tanto para. Tenemos el motor tipo DC, que fueron el primer tipo de motor ampliamente usado y los costos iniciales de los sistemas motores seccionamientos tienden a ser típicamente menores que los sistemas AC para unidades de baja potencia, pero con mayor potencia los costos generales de mantenimiento aumentan y tendrían que tomarse en consideración. Y tenemos por último los tipos de motores DC con escobillas cepillados. Estos tipos son el tipo más tradicional del motor y que se usan generalmente en aplicaciones sensibles a los costos, donde el sistema de control es relativamente simple, como en aplicaciones de consumo y equipos industriales más básicos. Este tipo de motores se pueden componer como serie 1, shot 1 y comput 1 y man permanente. Y por último, tenemos tipos sin escobillas. Los motores sin escobillas alivian algunos de los problemas asociados con los motores cepillados más comunes, vida útil corta para aplicaciones de alto uso. Y son mecánicamente mucho más simples en el diseño, sin cepillos. El controlador del motor utiliza sensores de efecto Hall para detectar la posición de los rotores y utilizando esta opción, el controlador puede controlar con precisión el motor a través de la corriente en las bobinas del rotor para regular a la velocidad. Y aquí tenemos una diferencia entre los motores AC y DC. Si te das cuenta, es mucho más, es diferente, ¿verdad? Es diferente cada motor. Bueno, entonces, esto fue los temas que te quise mostrar sobre el motor. No sé qué te parecieron, comentarios, dudas. Pues yo solo te quiero hacer un comentario. Si Sí. te das cuenta, viene desde lo más antiguo Sí, a lo más actual. lo más O sea, actual. de lo más antiguo a lo más nuevo. Y si te das cuenta, hay como Sí. varios tipos de cambios, Sí, de diferencias. cambios, sí, cierto. No todos son el mismo, sino sino son son diferentes, ¿verdad? Sí. Entonces, es muy, muy, muy diferente, ¿va? Sí, es cierto. Entonces, entonces fue buen tema, ¿verdad? Sí, muy buen tema. Y gracias por informarme de la historia del motor. Me ha Sí. servido mucho. Está bien. Igual que a los demás que haya servido, que haya servido a los demás, ¿verdad? Sí. Como a mi personal, a mí me sirvió mucho. Sí, gracias saber de ese tema. por haber estado aquí, Freddy. Un gusto. Bueno, profesor, este fue mi podcast sobre los motores, ¿verdad? Y espero le haya gustado.